Muy buenas tardes. En nombre de la titular de este instituto, de la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a la continuación del curso de verano sobre las reformas constitucionales. El día de hoy tenemos al doctor Rafael Estrada Michel, quien nos va a hablar sobre el periodo de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Para dar una semblanza curricular de nuestro ponente, que ya es amigo de este instituto, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con un diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El doctor Rafael Estrada también es académico en distintas universidades como la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Panamericana, en donde actualmente es el jefe del posgrado de Derecho de esta misma universidad. Es autor de distintas publicaciones en materia de historia constitucional. Pero sin más, le cedo el micrófono al doctor Rafael Estrada Michel y también le doy la bienvenida. Gracias. Pues muy buenas tardes. No sé si esos aplausos deberían ustedes intercambiarlos por un sonoro bú por haber llegado tarde a este recinto privilegiado. Yo les ofrezco y les pido que me disculpen. El tráfico a veces es muy insensible a las necesidades de conocimiento de la realidad constitucional de nuestro país. Pero bueno, no es excusa, les ruego que me disculpen, insisto. Vamos a hablar de las reformas constitucionales que se dieron en un periodo que ha sido marcado, los historiadores ya nos dirán dentro de 100 o 150 años, como el periodo de la transición democrática en el país, por lo menos de la alternancia, de la pérdida de la idea de un partido hegemónico en el país, y es un periodo que no se abre evidentemente con la alternancia propiamente dicha, es decir, con el acceso al poder de Vicente Fox en el año 2000, sino que comienza a percibirse, para quienes pertenecemos a la generación de 1988, no porque hayamos nacido en el 88 de Ovolente, ¿no?, sino porque ya pudimos votar quizá por primera ocasión en el año 88, pues es evidente que el proceso se comenzó a abrir de manera casi concomitante con la caída del muro de Berlín. Quizá ustedes recuerden la famosa disquisición de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel. No lo era entonces, y digo nuestro porque pues todo lo que es latinoamericano, sobre todo cuando es bueno, conviene que lo reivindiquemos como propio, en aquellos famosos encuentros Vuelta por la Libertad, en una mesa que estaba integrada entre otros por el subdirector de la revista Vuelta, Enrique Krause, y por el director y fundador no solo de Vuelta sino también de Plural, que había sido embajador de la República en la India y que obtendría también después, por cierto, poco tiempo después hay que decirlo, el Premio Nobel de Literatura, hasta ahorita el único que ha obtenido un mexicano propiamente dicho, que es Octavio Paz. Bueno, quizá ustedes recuerden, y si no vale la pena que revisiten ese video, lo que planteaba Mario Vargas Llosa, que le generó además severos problemas con la autoridad administrativa mexicana. Estamos en el año 89, es decir, el año de los grandes cambios, del deshielo del este, que diría Isabel Turrent, de los grandes cambios en Europa Central, Europa del Este, y también a un año de aquella muy polémica elección del año 88 en México. Ojo, pocos lo recuerdan, pero esta elección del 1988, elección general, no solo para Presidencia de la República, sino para el Congreso de la misma, fue una elección que se dio 11 años después de una profunda reforma constitucional que ustedes ya estudiaron en este curso, que fue la reforma Reyes-Heroles, la reforma de apertura política durante el sexenio del presidente López Portillo, la Lope de 1977. Solo 11 años después, el sistema estaba respondiendo de manera muy peculiar a las nuevas variables de la realidad política mexicana. Bueno, pues Mario Vargas Llosa dijo algunas frases muy conocidas, que México no debía dejar de ser contado dentro de las dictaduras de las que se había estado hablando en aquel encuentro Vuelta, porque era una dictadura perfecta, una dictadura que tenía
contentos a los pensadores, a los intelectuales a través de una serie de prebendas, que mantenía un discurso legitimador de izquierda mientras mantenía políticas de derecha, o que iban en un vaivén entre la derecha y la izquierda, dependiendo de la administración de la que estuviéramos hablando, que no se trataba evidentemente de una dictadura unipersonal, sino una dictadura donde la hegemonía de una cúpula permitía el intercambio de personas en el puesto más visible, digamos, de la élite gobernante, ¿no? Evidentemente el presidente de la República, donde no había un verdadero juego de partidos, donde el Congreso estaba siempre marcado por la hegemonía de este único partido. En fin, ¿para qué les cuento a ustedes? Cosas que vivimos todos y todas, donde también la libertad de expresión estaba severamente restringida, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que sería interesante analizar en un foro como este es, eso no lo mencionó Vargas Llosa, pero cómo la historia oficial también era manejada desde la cúpula, desde el decreto, donde había una serie de legitimaciones históricas que no necesariamente implicaban que la autoridad administrativa, pero también legislativa e incluso judicial, estuviera justificada por la voluntad popular, por el voto, por el sufragio efectivo, sino por una historia que de manera muy lineal avanzaba desde la independencia proclamada por el padre Hidalgo hasta la reforma liberal y después evidentemente a los gobiernos de la revolución. Un poquito más o menos eso era la historia en la que nos formamos todos, que tenía un hilo conductor hasta cierto punto razonable, sensato, suscribible, pero que por otro lado olvidaba una serie de complejidades de nuestros procesos históricos. Bueno, Vargas Llosa dijo todo esto, creo que en muchos puntos tenía razón, en otros no tanto quizá. Paz le contestó, como todos sabemos que le contestó, le dijo: no está usted siendo exacto en los términos, usted hablaba primero de dictaduras militares y es evidente que el régimen mexicano no pasó por este sentido de dictadura militar. Estamos hablando de un régimen de partido hegemónico, de una élite con hegemonía, desde luego con un alto grado de autoritarismo, pero no de una dictadura. Esta fue la opinión de Paz en un encuentro que de manera inédita pudimos ver todos y todas en las cámaras, frecuentemente muy autoritarias por lo demás, de Televisa. Quizá se acuerden ustedes bien, marcó a nuestras generaciones aquello. Bueno, y tan lo marcó que seguimos con la idea de lo que Krause postuló entonces como una dicta blanda y lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Y tan seguimos con la idea que pasó un poquito de tiempo, el año 97, cuando en el Congreso de la Unión ese partido otrora hegemónico perdió la mayoría frente a la oposición histórica de derecha y la oposición generada a partir del movimiento de 1988 a la izquierda. También quizá ustedes recuerden el famoso discurso del diputado Porfirio Muñoz Ledo contestando un informe de gobierno del presidente Zedillo. Todo este tejido del que no me correspondería hablar es para colocarnos en donde nos tenemos que colocar al analizar las reformas que a partir del año 2000 se dieron y hasta el año 2012 a la Constitución General de la República, porque no es poca cosa. Son reformas propias de un orden constitucional que se pretendía renovado, por lo menos renovador, a partir de una transición democrática, a la que a falta de una narrativa histórica, emocionante, emotiva, como la que quizá tuvieron Chile o España, o la que están teniendo hoy por hoy los países de la primavera árabe, o la que se está teniendo, o quizás se vaya a tener en Cuba en próximos días, nosotros le pusimos una narrativa constitucional regulatoria. ¿Fue un error? ¿No fue un error? No lo sé, estamos en 2017, todavía no tenemos capacidad para evaluar el proceso. Lo cierto es que hoy por hoy pareciera emocionar a muy pocos, ¿no? Bueno, quién sabe si en 150 años estemos diciendo exactamente lo mismo. Es más, quién sabe si estemos hablando siquiera del proceso, ¿no? Nosotros creemos que estamos haciendo historia, mucha gente siente la losa de la historia sobre sus hombros, y bueno, pues hoy por hoy muy pocos recuerdan, por ejemplo, al presidente Peña y Peña, que fue nada más y nada menos el que salvó lo que quedaba de país después de la guerra del 47 con los malhadados tratados de Guadalupe Hidalgo. Bueno, sí,
La gloria es una incomprensión y tal vez la peor de todas, decía Borges, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con la Constitución desde el año 2000 para dejar de echar rollos emotivos, ¿no? ¿Qué pasó durante las administraciones de los dos primeros presidentes, hasta el momento los dos únicos provenientes del Partido Acción Nacional? De la alternancia histórica por el lado de la derecha o del centro derecha en el proceso postrevolucionario mexicano. Pues pasó una cosa muy curiosa. Yo, al ponerme a preparar esta clase, en este libro magnífico que acaba de publicar la Cámara de Diputados, de mi colega y querido amigo David Cienfuegos Salgado, que se llama Una historia del constitucionalismo mexicano, pues me encontré con que las reformas por periodo presidencial son muy apreciables, por no decir muy profundas, desde luego ingentes en cuanto al número, durante los periodos de Fox y de Calderón. Tenemos 19 decretos de reforma constitucional en época del presidente Fox. Ojo, ya se los habrán explicado aquí, no quiere decir que las reformas constitucionales las hayan hecho los presidentes. Para que haya una reforma constitucional se requiere el concurso de la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y se requiere también el concurso de la mayoría de las legislaturas estatales, ¿no? Sobre todo en época ya de transición democrática, en donde ya no se legislaba desde Los Pinos, esto es importante señalarlo. Son reformas del periodo del presidente Fox, son reformas del presidente Calderón, pero son reformas que se deben a los consensos, por lo demás muy sorprendentes, en los congresos de la República. ¿Por qué digo muy sorprendentes? A nosotros nos da la impresión que los partidos políticos en nuestro país no se ponen de acuerdo para nada, ¿no? ¿A poco no? Siempre están de pleito en pleito y se avientan hasta huevazos y jitomatazos y lo que sea. Pues para reformar la Constitución, como ha aprobado la profesora María Amparo Casar, ha habido un extraordinario consenso en estos 17 años. No solo estos dos sexenios, sino también en el sexenio del presidente Peña. Un extraordinario consenso. ¿A qué se deberá? No es el tema de esta clase, pero pongo una provocación, a ver qué les parece a ustedes. En una de esas, no importa demasiado lo que pongamos en la Constitución. Ponle de todo con tal de que se oiga bonito, ¿no? En donde nos vamos a pelear es en el nivel de la legislación que verdaderamente se va a aplicar, la legislación secundaria, la legislación ordinaria. Ahí sí nos va a costar mucho más trabajo llegar a acuerdos. Pero por lo pronto en la Constitución, haz las reformas que puedan caber. Claro, esto es una generalización hasta cierto punto injusta, porque sabemos que en época del presidente Calderón se planteó una reforma constitucional en materia energética que no cristalizaría sino hasta época del presidente Peña, es decir, hasta cuando se obtuvieron los consensos en el Congreso. Pero en general, las reformas constitucionales han pasado de manera tersa, no siempre unánime, evidentemente, pero sí de manera tersa. Quizá es porque la Constitución no nos la tomamos tan en serio como debiéramos. Los países con una Constitución férreamente normativa son mucho más reacios a la reforma constitucional, mucho más reacios. Fíjense ustedes en la Constitución española de 1978, que tiene 2 reformas en un poco menos de 40 años, ¿no? 2 reformas. Bueno, pues nada más en la época del presidente Fox hubo 19 decretos de reforma constitucional que implicaron a 31 artículos que se reformaron. Y en época del presidente Calderón, esto se multiplicó. 36 decretos de reforma constitucional que implicaron a 110 artículos. Durante la presente administración ha habido 151 artículos reformados. ¿Cómo me dirán ustedes si la Constitución solo tiene 136 artículos? Sí, bueno, es que ha habido algunos que se han reformado en doble ocasión, ¿no? Es decir, por virtud de doble decreto. Si mi razonamiento comenzaba con la transición a finales del sexenio del presidente de la Madrid, convendría percatarnos de qué reformas hubo, que ya estudiaron ustedes aquí, en época del presidente Salinas y en época del presidente Zedillo. Fueron algunas reformas, ha quedado dicho, de carácter electoral, pero sobre todo las reformas constitucionales se basaron mucho en consolidar el nuevo modelo económico. Y ante todo, diría yo, está la reforma que le otorgó autonomía al Banco de México, que impidió las escaladas inflacionarias de los años 70 y por supuesto la reforma al histórico artículo 130 constitucional en época del presidente Salinas en materia de cultos y en materia de relación entre las corporaciones llamadas iglesias y el Estado mexicano. En cambio, a partir del sexenio del presidente Fox, las principales reformas
que implicaron, al menos en la letra de la ley, una extraordinaria ampliación del catálogo y del haz garantista de protección de los derechos humanos, se dan en la llamada parte dogmática de la Constitución. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una balandronada de abogados, ¿no? De estas frases que tenemos los abogados que son tan chocantes. La Constitución, dicen algunos, sobre todo en México, se divide en una parte dogmática, una parte que tiene dogmas, es decir, axiomas que no se cuestionan, los derechos humanos. Entre nosotros más o menos, porque hay excepciones, pero más o menos estarían entre los artículos 1 al 29 constitucional. Digo excepciones porque hay algunos derechos humanos que están en la parte orgánica del articulado, la que estructura los poderes públicos, como ustedes ya han visto aquí, que es a partir del artículo 30 en adelante hasta el 136. Por no hablar de los artículos transitorios, por cierto, que no me voy a meter en eso, pero como ustedes verán en esta edición magnífica, Constitución del Pueblo Mexicano, de Miguel Ángel Porrúa, librero editor, aquí vecino, por cierto, en las calles de Amargura. Bueno, esta Constitución, que es magnífica porque pues vienen toda la trayectoria de los artículos constitucionales, también da cuenta de los transitorios. Y nos podríamos percatar de que si no fuera una contradicción en sus términos, ya tenemos una auténtica Constitución transitoria. Digo una contradicción en sus términos porque la Constitución está hecha para durar, no para ser transitoria, ¿no? Para permanecer en el tiempo. Pero tenemos tal cantidad de artículos transitorios, tal cantidad de normatividad que adjetiva a los artículos principales, a los artículos sustantivos, que ya podríamos comentar, casi hacer un libro, 2 o 3, sobre la Constitución en sentido transitorio. No me meto en ese lío. Vamos a lo que quiero probar en esta charla con ustedes de esta tarde, si me lo permiten. La mayor parte de las reformas en época de los presidentes Fox y Calderón se dieron en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Quizá porque el diagnóstico corrió de manera que algunos podrían señalar como equivocada, por el lado de que hacía falta que la igualdad y sobre todo el haz de libertades de las y los mexicanos fueran ampliados a partir de la superación del régimen de partido hegemónico, para no meternos en los vericuetos de Vargas Llosa, Krause y Paz, ¿no? A partir de la superación de este régimen de partido hegemónico, a partir de que, como dijera el presidente Zedillo, los votos comenzaran a contar, se contaran para que viviéramos una normalidad democrática, quizá era necesario ampliar el goce de los derechos humanos entre las y los mexicanos. Bueno, y yo creo que así era. Lo que pasa es que quizá el diagnóstico corrió equivocadamente en el sentido de pensar que podíamos dar un cauce orgánico adecuado a esa ampliación de derechos humanos con el mismo odre viejo, ¿no?, que requería un vino nuevo, para decirlo en términos evangélicos. Es decir, con el texto de una Constitución que había servido para superar la Revolución Mexicana, para superar la rebelión cristera, para consolidar el poder en época posrevolucionaria, pero que quizá no era el mejor cauce para una transición democrática. Y bueno, pues esto es lo que hemos discutido y no hemos todavía resuelto, por cierto, en los pasados 17 años, todo lo que va del siglo XXI. ¿Sirve la Constitución del 17 para estos efectos? ¿O requeríamos, como algunas voces dijeron a principios de la transición democrática, de la alternancia democrática, requeríamos un nuevo texto constitucional? ¿Se acordarán ustedes que de manera débil, tenue, tímida, pero manera al fin, el presidente Fox convocó a una reforma integral de la Constitución en el año 2001? Bueno, a saber lo que quería decir con esto de reforma integral, si una reforma total o absoluta del texto o lo que finalmente se plasmó en la Constitución. Vamos, si me permiten, por partes, haciendo una exégesis de las reformas a partir del artículo 1, aunque no fue la primera reforma. En el ámbito cronológico, hay que mencionar que el artículo 1 constitucional hoy por hoy ya prácticamente no reconoce lo que decía, o no se reconoce en lo que decía el texto original de 1917. El artículo 1 constitucional, a partir de la reforma primero de 2001 en materia de dignidad de las personas y después de 2011 en materia de orden convencional y principio pro persona, hoy por hoy dice que los derechos humanos no nos son otorgados graciosamente, sino que nos son reconocidos, es decir, que son previos a la existencia del Estado, lo cual es una revolución en términos de teoría política enorme,
quiere decir que el Estado no nos concede nada y por lo tanto no nos puede retirar nada, sino simplemente nos reconoce lo que teníamos y de aquello que lo que gozábamos en el estado de naturaleza que diría Juan Jacobo Rousseau. Y una vez que se dio ese reconocimiento ya no hay vuelta atrás. Nadie te puede privar de semejante reconocimiento porque son derechos atinentes a tu dignidad humana. ¿A la dignidad de quién? Nada más de lo que estamos aquí portándonos muy bien, oyendo un sermón insoportablemente aburrido. No, a la dignidad de nosotros, que estamos haciendo el bien, o por lo menos no estamos haciendo el mal, y la dignidad también de los que en la calle están haciendo tropelía y media, de quienes son procesados por una causa penal, de quienes han sido acusados de una falta administrativa, la dignidad de todo mundo, absolutamente todos los que vivimos, habitamos, incluso nos movemos por el territorio nacional, de todos y todas, huelga decirlo, ¿no? Que estamos hablando en términos genéricos en lo que se refiere a los sexos. Bueno, pero además, no solo no son las garantías individuales que antes otorgaba el Estado mexicano, artículo primero de la Constitución de 1917, sino que ahora hablamos de derechos humanos que proceden tanto del texto, reforma de 2011, como de las convenciones que en materia de derechos humanos haya suscrito el Estado mexicano conforme al propio texto constitucional, es decir, conforme al procedimiento que señala la Constitución. ¿Cómo que convenciones? Sí, los tratados en materia de derechos humanos. Se abre al derecho internacional de los derechos humanos nuestro orden constitucional, lo cual ha traído una serie de discusiones para los abogados que son interesantes, pero que quizá ahorita no sea el momento de enfatizar. Pero además, todavía voy un poquito más allá en esta garantía. Si hay una contradicción o una discusión entre lo que debe prevalecer, si los derechos humanos del orden constitucional mexicano, los de la legislación mexicana o los de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, el intérprete jurídico, no solo el juez, pero principalmente el juez, tiene que escoger aquella norma, dice la Constitución, a partir de 2011, que de manera más amplia proteja los derechos de la persona, el famoso criterio pro persona. Caray, pues nos estamos poniendo muy garantistas, ¿no? Bueno, no todo lo queda ahí. Antes vivíamos en una constitución de normas, decían los teóricos del derecho y los prácticos. Hoy vivimos en una constitución de principios. El artículo primero desde 2011 dice que en materia de derechos humanos prevalecen los principios. ¿Qué principios? El principio de universalidad, los derechos humanos son para todos. El principio de interdependencia, los derechos humanos dependen entre sí. No puedo tener derecho de libre reunión sin derecho de libertad de expresión, son interdependientes. El derecho humano, los derechos humanos son progresivos. Ahora sí que la ley de lo caído, caído, ¿no? Ya me reconociste la presunción de inocencia, ya no hay vuelta para atrás, ¿eh? Ahorita voy a ese tema que es interesante hoy por hoy en materia de la reforma constitucional de 2008 al proceso penal. Principio de progresividad, principio de integralidad. No puedo tener tantito derecho humano, o lo tengo íntegramente o como si no lo tuviera. Y aquí, pues, obviamente lo importante y en lo que no hemos acabado de ponernos de acuerdo es cuáles son los benditos derechos humanos. Porque si todos son derechos humanos, en realidad ningún derecho es humano. Todos son derechos y ya para qué los calificas de nada, ¿no? No, hay unos derechos que son más fundamentales que otros. Podríamos decir, como verdad cantinflesca, que hay algunos derechos que son más humanos que otros. Sí, hay unos que necesitamos para vivir, casi para respirar, para convivir, el debido proceso, ¿no? Si la tortura queda no solo permitida, sino garantizada, pues no se puede vivir en ese país, ¿no? En cambio, el derecho a que ustedes no se duerman durante mi espantosamente aburrida conferencia, bueno, haría mi vida un poco más agradable, ¿no? Es muy probable que mi ego se viera un poquito más incentivado de lo que ya de por sí está, pero pues creo que para la cultura occidental y para la vida en el planeta y para la convivencia en México, pues es irrelevante, ¿no? Sería muy bonito, sería un muy buen detalle de su parte, pero pues hay cosas que ni qué, yo comprendo que hay cosas muy áridas, ¿no? No puedo reivindicarlo como un derecho humano. Algunos profesores lo hacen, ¿se acuerdan, no? Cuando iba uno en la secundaria, ¡fuera del salón! Te dan de reglazos y todo. No es el caso. No se necesita acudir a la violencia, ¿verdad?, para esos efectos, y menos para reivindicar un derecho humano que no es tal.
No sé si me explico. Bueno, derecho por principios y no por reglas. Un cambio trascendental que está en la Constitución y que entró calladita. Las reglas que te dicen, si A es A, debe darse la consecuencia B, ¿no? Así, pum, pum. Al que prive de la vida a otro se le impondrán 5 años de prisión. Los principios que te dicen, no, espérate, al que prive de la vida a otro, si es que no hubo una causa de justificación, por ejemplo, ¿cuál? La legítima defensa. Ese es un principio, es interpretable. ¿Cuándo es legítimo que me defienda yo o no frente a alguien que me está agrediendo? Bueno, pues empezamos a discutir y el derecho ya se vuelve más complicado, ¿no? Y entonces las grandes mentes jurídicas pueden volver a surgir, porque lo que antes era aprenderse de memoria un codiguito, hoy por un recetario, un vademecum, hoy por hoy es, oye, no, pero la cosa es mucho más compleja, porque entonces también tienes que ver el protocolo de San Salvador que dice esto, y luego también te tienes que ir al de Estambul y lo que dice la Convención de Viena, pero si además pro persona, y sácale los catetos y multiplícalo por la hipotenusa, ¿no? La cosa se complica. Qué bueno, porque para eso nos pagan a los abogados, siempre nos han pagado para eso, pero pues como somos muy haraganes, preferíamos la solución fácil. Problema con la solución fácil, queridas compañeras y compañeros, le cuesta 70, 80, 95 años de cárcel a las personas, y a veces a personas inocentes. El derecho no solo no es simple, es probablemente el saber más complejo de todos, quizá más que la medicina, vaya, quizá más que la neurocirugía, que la neuropsiquiatría. Es complejísimo. El que quiera reducirlo a un código, pues paga las consecuencias. ¿Cómo se llama la consecuencia? Sociedad injusta. ¿Cómo se llama la consecuencia? 60 millones de pobres. ¿Cómo se llama la consecuencia? Niños que no son respetados en sus garantías más elementales. Piensen ustedes en lo que quieran, ¿eh? No soy yo el que habla, es un tipo más o menos importante en la historia universal que se llamó Platón, ¿no? Que lo tenía clarísimo, clarísimo. Esto es complejo, no es complicado, es facilón, ¿no? Estudiar derecho, pues no, tampoco eres un genio de la física cuántica, ¿no? Pero es complejo, tiene muchas aristas. Esa realidad complejizante fue la que se devolvió a la Constitución mexicana con la reforma de 2011, que por lo demás estableció una cosa bien bonita para todos los que creemos que todas y todos somos iguales. Estableció, ya lo había establecido desde el año 2001, una reforma constitucional, el llamado principio pro dignitate, pro dignidad, que establece que en la República Mexicana queda prohibida toda discriminación negativa, agregaríamos nosotros, es decir, que vaya en menoscabo de los derechos humanos. Y da un catálogo, pero no es un catálogo cerrado. No puedes discriminar por género, no puedes discriminar por edad, no puedes discriminar por discapacidades, no puedes discriminar por situación económica, no puedes discriminar por cuestión étnica, no puedes discriminar por orientación sexual. O por cualquier otra, dice la Constitución, que atente contra la dignidad humana. Y esto es lo que yo llamo criterio o principio pro dignitate. Cualquier cosa que vaya en contra de la dignidad es contraria al orden constitucional mexicano. ¿Cómo? ¿No decía esto la Constitución mexicana en el 17? Pues no. ¿Saben ustedes desde cuándo la Constitución mexicana, el orden constitucional mexicano, las constituciones mexicanas que ustedes han estudiado en este instituto, no establecían el principio de presunción de inocencia en un juicio? Se van a ir para atrás, siéntense bien. Desde el decreto constitucional de Apatzingán de 1814 no había aparecido la presunción de inocencia en nuestros textos constitucionales, ni siquiera con estos señorones que están aquí atrás de mí, sino hasta la reforma de 2008, otra reforma de los periodos que nos toca analizar, al artículo 20 constitucional. ¿Cómo antes se nos presumía culpables? No, hombre, no, por lo menos no en la letra. No teníamos el cinismo de decir que se nos presumía culpables hasta que se demostrara lo contrario, pero el que no estuviera en la Constitución generaba una serie de distorsiones que efectivamente a la hora de la realidad mucha gente era un presunto culpable. Cuidado, la dignidad humana no autoriza a que el Estado nos presuma culpables de nada,
En cualquier causa, ya sé que nosotros tenemos muchos villanos favoritos, ¿no? Y nos encanta tenerlos, pues en cualquier causa, hasta que no haya una sentencia condenatoria, que además haya sentado firmeza, ¿no? Haya sentado ejecutoria, no podemos hablar de un culpable. Al contrario, se presume la inocencia de ese personaje. Bueno, esto fue la reforma al artículo primero en el año 2011, también la de 2001. En el año 2001, el párrafo que tenía la Constitución en el artículo segundo que prohibía la esclavitud pasó al artículo primero. ¿Para efectos de qué? Bueno, algunos, creo que todos los que estamos aquí nos acordaremos de lo que pasó apenas iniciado el gobierno de Vicente Fox, que fue la famosa marcha de las huestes indígenas, zapatistas, a la Ciudad de México, ¿no? México. Fue una cosa de grandes alcances históricos, parecía que el país auténticamente se refundaba, y bueno, pues nuestros legisladores lo que hicieron fue reformular el artículo segundo constitucional para establecer el capítulo indígena de la Constitución, reconocer la aplicación de los usos y costumbres como válida, siempre y cuando no fuera en contra de derechos humanos, en particular de los derechos humanos de la mujer, de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, y establecer una serie de regulaciones sobre este auténtico nivel de gobierno que pasaba a ser el de los pueblos indígenas organizados en comunidades, no necesariamente municipales, sino comunidades indígenas conforme a sus usos y costumbres y con elecciones derivadas también de estos usos y costumbres que algunos remontaban hacia las leyes de Indias o incluso más atrás. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, dice el párrafo final del artículo segundo, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a estos pueblos y comunidades, o sea, nosotros, ¿cómo quieren que nos llamemos? La comunidad de San Ángel, ¿no? Si fuéramos equiparables a los pueblos y comunidades indígenas, tendríamos los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. ¿Qué derechos? Pues debe entenderse aplicar nuestros usos y costumbres, ¿no? ¿Cuáles son nuestros usos y costumbres? Llegar tarde a dar la conferencia en San Ángel, pues órale, la reivindicamos como tal, ¿no? ¿Podemos descender a ese grado de absurdos que en aquel momento se señalaron? Yo creo que no. Pero algunos dijeron, algunos ilustres constitucionalistas, por cierto, dijeron, se acabó el Estado mexicano, por ahí se abrió una brecha, ya no hay igualdad, los indígenas son una suerte de estamento privilegiado, vamos a caer en la aplicación de usos y costumbres que no son normativos. Creo que, salvo mejor opinión de ustedes en estos últimos 17 años, eso era una exageración. Ahí está el Estado mexicano, tan vivito y tan coleando como ustedes quieran verlo, ¿no? Pero bueno, hay que destacar esta importantísima reforma del año 2001, al artículo segundo, capítulo indígena, que también tiene que ver obviamente con los derechos humanos, por lo que respecta a los derechos históricos de los pueblos y comunidades originarios y a los derechos culturales, ¿no? Los derechos sociales y culturales de estos pueblos, los derechos sobre sus tierras, que es todo un tema, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo tercero también fue reformado en estos 12 años. El presidente Fox estableció la obligatoriedad de la educación preescolar, mientras que el presidente Calderón, en toda esta reforma en materia de derechos humanos, se estableció en su reforma de 2011 que como parte de la currícula en los niveles educativos que imparte el Estado debían contemplarse los derechos humanos. Además, la educación a nivel medio superior, el bachillerato, se declaró obligatorio también en el año 2012. Bueno, y luego viene artículo cuarto, fíjense cómo estamos, y nada más vamos a hablar de los primeros 29 artículos hasta donde nos dé. Yo tenía un profesor bastante malito y aburrido, todavía más que yo, que comentaba los 136 artículos de la Constitución durante todo su curso, ¿no? Entonces decía, a ver, a usted le toca el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así 136 clases, ¿no? Al pobre que le tocaba el 27 o el 123, pues no. Pero te podía tocar el antiguo artículo segundo o el artículo 54, que creo que es uno de los más cortitos, y ya le hiciste y baquetoneabas el resto del curso, ¿no? Bueno, no va a ser el caso, pero ojalá que lleguemos, si no al 29, por lo menos al 15 o al 16 por ahí, para que se ponga sabrosa la discusión. El artículo cuarto es interesante
porque en época del presidente Calderón se garantizaron el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes culturales como derechos fundamentales, el derecho a la cultura física y al deporte, también artículo 4, como derechos fundamentales, el principio de interés superior de la niñez, que últimamente, vuelvo a la palabrita principio, últimamente ha estado tan en boga por desgraciadas circunstancias entre nosotros, principio de interés superior de la niñez, que implica que todas las políticas públicas, incluidas las políticas legislativas y judiciales, es decir, las sentencias y las leyes y decretos, tienen que atender primordialmente, por ejemplo, los decretos presupuestarios, al interés de los menores de edad, de niñas, niños y adolescentes. No es poquita cosa, todo. Pareciera que el orden constitucional está ordenado en México, hoy por hoy, a la consecución del mayor resplandor, por decirlo así, de manera muy gráfica y hasta cursi, de la dignidad humana, pero sobre todo de la protección especial que requiere ese grupo vulnerable, que es la niñez y la adolescencia. Principio superior de la niñez, reforma del año 2012. Y luego, el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como al acceso, disposición y saneamiento del agua, también en el artículo 4 constitucional. Fíjense, toda la ampliación de derechos que estamos analizando en estos 12 años de la alternancia. Bueno, artículo 6, el famoso derecho a la información, que tampoco existía ni en el texto original ni en el reformado hasta el año 2007 de la Constitución General de la República. ¿Cómo que derecho a la información? Pues sí, todos tenemos derecho a estar bien informados. Este derecho tiene algunos límites: la protección de los datos personales, de la vida privada, el acceso gratuito a la información a través de una serie de mecanismos, incluso organismos, instituciones, lo que en materia de transparencia se avanzó en el sexenio del presidente Fox, en el sexenio del presidente Calderón se avanzó en materia de acceso a la información y protección de datos personales, artículo 6 constitucional. No se requiere acreditar interés alguno, legítimo, jurídico, de ningún tipo, para acceder gratuitamente a la información en posesión del Estado. Basta y sobra con que la pidamos y no esté dentro de las excepciones de la ley, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguridad nacional, para que podamos acceder a esa información, lo cual no quiere decir que tengamos derecho a 15,000 copias al día, ¿eh? No, si quieres copias, fotocopias, pues las tienes que pagar, pero en principio quiere decir que no necesitas ser parte en un juicio, por ejemplo, para tener acceso a la información en un tema de políticas públicas que te importe. Y luego viene un derecho que no ha sido todavía regulado de manera secundaria, es decir, en la legislación ordinaria, que es el famoso derecho de réplica, que ya existe a nivel constitucional. Si yo soy calumniado en un medio periodístico nacional, pues técnicamente la Constitución lo que dice es que yo tendría derecho a la réplica y a que mi honor fuera restablecido con la misma difusión con que fue vejado. Pero, insisto, la regulación secundaria todavía deja mucho que desear, por no decir que es inexistente. Bueno, luego nos brincamos hasta el artículo 14 constitucional. El celebérrimo artículo 14 constitucional que hemos platicado tantísimas veces, que comentó nuestro gran constitucionalista Emilio Rabasa en ese opúsculo jurídico superior, que es el artículo 14, que se llama así tal cual. Bueno, el artículo 14, que no es más que el principio de legalidad en nuestra Constitución, ya lo era en la del 57, lo sigue siendo en la del 17, fue modificado en tiempos del presidente Fox, cuando, fíjense qué interesante, se abolió la pena de muerte. ¿Y para qué modificar el artículo 14? Bueno, es que el artículo 14 antes decía que nadie puede ser privado de la vida, de sus posesiones, de su libertad, sino ante… y se modificó el artículo 14 para decir, pues si ya no hay pena de muerte, no solo nadie puede ser privado de la vida si no se le sigue un debido proceso, sino que nadie puede ser privado de la vida, por lo tanto quitarle la vida, ¿no? No faltó el simpático que dijo, ya no tutelamos el derecho a la vida, porque ya lo quitamos de la Constitución. No, lo que pasa es que ya abolimos la pena de muerte. Entonces, ni aunque le sigas el mejor de los procesos, el más debido, el más adecuado, a nadie lo puedes privar de la vida. ¿Para qué lo dejas en la Constitución? Fue una reforma del año 2005
y abolió la pena de muerte, como veremos más adelante que se hizo en otro artículo, el 22, ¿no? Bueno, y en época del presidente Calderón, en el año 2011 también, en la famosa reforma de 2011 en materia de derechos humanos, el artículo 15, que es el artículo de las extradiciones, se reformó para decir que se prohíbe la celebración de convenios o tratados por parte del Estado mexicano que alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Esto es un problemón, porque lo que quiere decir es que no podemos suscribir ningún tipo de convenio internacional que altere de alguna forma el orden de los derechos fundamentales que ya vivimos. Ya me refería al principio de progresividad. Entonces, por ejemplo, si en la renegociación de del Tratado de Libre Comercio surgiera alguna cláusula que modificara nuestro en vez de derechos fundamentales, esa se tendría por no puesta. ¿Por qué? Por lo que dice a partir de 2011 el artículo 15 constitucional. Problemón, ¿va? ¿Por qué problemón? Pues porque los tratados internacionales suelen decir algunas cosas que matizan, modifican o incluso sustantivamente alteran los derechos humanos, por lo menos en lo que tiene que ver con los procesos para garantizarlos. Y bueno, pues ya estará por parte de los tribunales nacionales o internacionales definir si una suscripción de un convenio tal es válida o no. Bueno, el artículo 16, fíjense cómo si estamos llegando por lo menos tantito más allá de lo que habíamos previsto, ¿no? El artículo 16 sufrió importantes reformas en época, sobre todo del presidente Calderón, y una de ellas es la famosa reforma del sistema de enjuiciamiento penal en un sentido acusatorio adversarial, lo que llamamos con algo de simplificación los juicios orales, de 2008. Porque en el artículo 16, esta reforma implicó a muchos artículos constitucionales y algunos o todos los vamos a ver, quizás los vayamos a ver en esta sesión. Pero uno de ellos, el 16, estableció una reforma a los mecanismos para obtener la orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, obtener del juez la orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, la forma en que se detenía. Antes éramos muy dependientes de la flagrancia o de la flagrancia equiparada, de cuando considerábamos que una persona estaba en algo parecido a la flagrancia, al flagrante delito, y hoy por hoy esto ha quedado matizado, cuando no prohibido, por nuestro nuevo sistema de justicia penal. Otra figura que les debe ser muy conocida porque ha sido muy debatida es la del arraigo. El arraigo fue establecido a nivel constitucional, artículo 16, en esta reforma de 2011, lo que algunos llamaron una enorme paradoja de derechos humanos. ¿Qué es lo que significa el arraigo? En delitos, solamente en aquellos delitos relacionados con la delincuencia organizada, el juez puede decretar a petición del fiscal, del Ministerio Público, el arraigo de una persona, es decir, el que sea detenido. Lo mejor sería que fuera en su domicilio, pero no es así. Hay una serie de instalaciones para los arraigos durante 80 días, sin que evidentemente medie una orden de aprehensión y mucho menos un auto de vinculación a proceso. Es aquello que critican mucho, se critica mucho desde atalayas de derechos humanos procesales, de detener a alguien para investigarlo en vez de investigarlo para detenerlo, ¿no? Y pues como no sé si te me vas a ir y no te voy a poder investigar luego, o como te investigo mejor si estás arraigado, pues mejor te quedas aquí en este centro de arraigo. Ya les digo, muy, muy polémico, ¿no? Y luego, algo que también ha salido a la palestra recientemente, el tema de la intervención de comunicaciones privadas. También se estableció en esta reforma, el artículo 16, ojo, tiene límites, no es cierto que la autoridad, y menos la autoridad ministerial o policial, pueda intervenir nuestras comunicaciones cuando bien le parezca. No, solamente con una orden judicial fundada y motivada, y expresamente se establece la prohibición de este tipo de intervenciones en las siguientes materias: electoral, no puedes espiar a tu contraparte en un proceso político, ¿no? Acuérdense el caso Watergate. Fiscal, materia tributaria. En materia mercantil no cabe autorizar el espionaje intercorporativo. Civil, familiar, laboral, administrativo, ¿no? Tampoco las comunicaciones de un detenido con su defensor pueden ser intervenidas.
Todo esto se prevé en la reforma de derechos humanos del 2011. Y una figura muy interesante que también últimamente ha sido polémica, la de los jueces de control penal. ¿Qué son estos jueces? Estos jueces controlan las garantías que deben haberse seguido en una detención. Que se le hayan leído sus derechos, que le haya hecho del conocimiento del detenido, que tiene derecho a permanecer en silencio, lo que vemos en las películas, ¿no? A nombrar un defensor, a contar con una defensa adecuada, un control de que la detención se haya realizado sin tortura, se haya realizado sin una intervención domiciliaria indebida, etcétera, etcétera. Una suerte de ombudsmanía, de garantía de los derechos fundamentales del detenido que realiza ya no un comisionado de derechos humanos, ya no un agente del Ministerio Público, sino un juez, que hoy por hoy se llama juez de control. Y que, ojo, es muy interesante, aunque es, digamos, una sutileza procesal, pero se las voy diciendo de una vez, es muy interesante que este juez de control luego no va a juzgar el fondo de la causa. Él nada más controla la garantía de la detención y, escuchando la imputación del Ministerio Público, decide si se vincula o no a proceso al detenido, lo que acabamos de ver en el caso de Javier Duarte. Pero no va a resolver en definitiva la cuestión. El fondo de la cuestión va a ser resuelta, más adelante lo dice la reforma constitucional, por un juez de juicio oral, por un tribunal de juicio oral. Perdonen. Y luego viene la protección de todas las personas, también en el artículo 16, de sus datos personales, en lo que llaman los expertos, o las expertas, porque más bien son mujeres expertas, los derechos ARCO, en cuanto a la protección de datos personales. ¿Cómo que derechos ARCO? Sí, acceso, rectificación y cancelación de los derechos, de la información que tienen los sujetos obligados, porque no solo son autoridades del Estado, de cada uno de nosotros. Ya ven a ustedes que todos los sábados a las 7:15 de la mañana les llama un banco para ofrecerles una tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, eso está perfectamente mal, absolutamente mal, prohibido por la Constitución. Se está haciendo mal uso de sus datos personales, y ustedes tendrían derecho, hipotético por desgracia, al acceso, rectificación y cancelación. Pero esto todavía va más allá de ello, de la mera molestia, ¿no? Tienes derecho a que se rectifique lo que dicen los expedientes de la autoridad sobre ti. Y en esto nos metemos en unos líos apasionantes jurídicos, ¿no? El derecho al olvido. Tengo derecho a que se olvide que fui el jefe de un campo de exterminio nazi. Tengo derecho a que se olvide que participé en la Operación Cóndor de las dictaduras sudamericanas de los años 70. Pues pareciera por orden público que efectivamente no, nos conviene a todos saber qué clase de monstruos, ¿no?, hay por ahí. Pues no habíamos quedado que se presumía la inocencia de todos. ¿Presumimos la inocencia de los jefes de los campos de exterminio nazis? ¿De los jefes de la Operación Cóndor en Sudamérica? Porque presumir la inocencia de ustedes que están aquí tan apacibles escuchando mis sandeces, pues es fácil, ¿no? Yo en principio creo que ustedes son inocentes, ¿no? Su única culpa es no haber tenido nada mejor que hacer en San Ángel en una tarde del martes, ¿no? Pero no es tan fácil presumir la inocencia de alguien que le va a la América, bueno, perdón, alguien que capitaneó un campo de exterminio, ¿no? Ahí se las dejo. Cosas menos duras. Yo participé en una orgía homosexual en los años 90 y la grabaron y está en la red, ¿no? Y mis hijos me preguntan, oye papá, ¿qué estás haciendo ahí vestido de oruguita? ¿No? Derecho al olvido, es el caso Google. ¿Lo bajo o no de la nube? ¿Rectificación o no? ¿Acceso? ¿Cancelación? Pues en principio sí, ¿no? Pero quiero ser senador de la República. ¿Les importa a ustedes, señores electores, que yo en mi juventud, apasionada, libérrima, participé en ese tipo de
evento, se diría incorrectamente. Pues yo creo que no tendría por qué interesarles. Si yo soy un buen legislador, pues eso es independiente de mí, ¿no? ¿Será? Hay quien dice sí interesa. No sé, aquí la discusión está todavía más que abierta. Conclusión para este curso: qué bueno que se abre a partir de una reforma constitucional, ¿no? Qué bueno que podemos discutir estas cosas. Antes, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera. Hoy nos indignamos muchísimo de las filtraciones de las grabaciones. Decimos, ¿cómo es posible que se espíe a defensores de los derechos humanos, se espíe a abogados, a periodistas, a líderes políticos? Sí, ¿cómo es posible? Eso está pésimo. Pero ¿cómo es posible que no hayamos dicho nada cuando se filtraban las llamadas que afectaban a políticos en época electoral, ¿no? Y nadie se cuestionaba ahí si esto estaba bien o mal, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Ve nada más lo que está diciendo en una grabación. Pues sí, si no quieres que te pase, primero ponte a defender a los demás, aunque los demás sean lo peor de lo peor, aunque le vayan a la América. Tienen derecho a que sus comunicaciones permanezcan privadas, ¿no? Ya no voy a decir nada de la América, Paco, porque nos sigue doliendo lo del sábado, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Hablo por la herida. Si hay aquí algún americanista, pido perdón, ¿no? Aunque él debería pedirle perdón a la vida, ¿no? El artículo 17 constitucional en época del presidente Calderón, otra vez la reforma penal, se reformó para establecer los mecanismos alternativos de solución de controversias que son tan mal entendidos hoy por hoy entre nosotros. ¿Cómo es posible esto de que llegues a un acuerdo con quien te dañó, un acuerdo con quien cometió un delito? Bueno, ya lo permite la Constitución y, entre otras cosas, ha permitido que haya procedimientos abreviados por causas de delitos patrimoniales que no tenía mucho sentido llevar hasta la última instancia, y juicios de amparo y cárceles que no terminaban nunca y que no generaban reinserción social alguna. En fin, ahí está la apuesta por un régimen penal mucho menos draconiano, mucho menos punitivo. Lo mismo el artículo 18 constitucional, sistema procesal acusatorio, justicia para adolescentes en una reforma de época del presidente Fox, y el establecimiento de esta categoría que he mencionado, la reinserción social. Ya no es readaptación social, no se parte de la base de que quien cometió un injusto penal es un inadaptado, sino que es alguien que requiere un mecanismo de reinserción para reinsertarse, perdón la tautología, en los mecanismos sociales de una forma normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? Pues no sé, ya veremos. ¿Quién está inserto y quién no está inserto en la sociedad? Pues quién sabe. Pero en principio el fin de las instituciones penitenciarias es reinsertar a quien delinquió. Me van a decir que esto se oye muy naif, muy ingenuo, muy bonito, pero que nada más se oye así. ¿Quién sabe? Hay algunos casos de reinserción, lo que pasa es que no los conocemos. Lo más plástico y lo más escandaloso es la reincidencia, y son los asesinos seriales, y es la gente que nunca se compone, ¿no? Pero hay algunos casos de redención que haríamos bien en voltear hacia ellos. El artículo 19 fue el gran artículo de la reforma procesal constitucional penal del año 2008. Estableció que ya no hay autos de formal prisión, como era tan típico en nuestro sistema penal, sino un auto de vinculación a proceso. ¿Por qué ya no se llama de formal prisión? Porque no necesariamente seguirás tu proceso en la cárcel. Últimamente se ha discutido mucho desde voces oficiales y desde voces periodísticas este punto, ¿no? Y también desde voces académicas. La prisión preventiva oficiosa. El artículo 19 dice que solo en determinados casos, para determinados tipos de delitos, todos ellos delitos vinculados con la sangre, el juez debe decretar oficiosamente la prisión preventiva. En esto hay muchísimas confusiones porque los abogados somos muy confusos y muy tramposos, pero no hay ninguna verdad de física cuántica ni galileaica aquí. La prisión preventiva no es una pena privativa de la libertad. No la debemos ver como una pena anticipada. La prisión preventiva es una medida cautelar. Alguien que esté en prisión preventiva no es que esté condenado por ningún delito, es que está ahí para que no se escape, o porque tenemos fundada capacidad para pretender que de seguir su proceso en libertad va a ocasionarle más daño a la presunta víctima.
Es una medida cautelar, como si fuera un brazalete de estos que vemos en las series norteamericanas. Lo podíamos sustituir por un brazalete. Lo que pasa es que está muy padre tener las prisiones llenas de reclusos, que no de presos ni de condenados, es decir, de gente que está en prisión preventiva esperando su condena. ¿Qué impresión te da cuando ves una prisión así? Ah, mira, el Estado está haciendo su trabajo, ¿no? No, cuidado. Su trabajo, si es que se trata de un culpable, el trabajo del Ministerio Público es obtener una sentencia condenatoria, y eso no pasará pues hasta que pase, como verdad de perogrullo. Es decir, hasta que la prisión preventiva deje de ser prisión preventiva y se convierta quizá en una pena privativa de la libertad. Eso se estableció en la Constitución a partir de la reforma de 2008. El juez puede o no declarar la prisión preventiva en la mayoría de los casos. Solo en aquellos casos de prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, delitos contra la salud, homicidio con premeditación, alevosía, ventaja y traición, etcétera. En esos casos sí tiene que haber una prisión preventiva oficiosa. Trata de personas, violación. En los otros casos, si el juez no considera que hay una especial peligrosidad por parte del inculpado, puede permitir que se siga su proceso en libertad. Ojo, esto poca gente lo dice, pero los procesos no pueden durar más de 1 año o 2 en los casos extraordinarios, que así se solicite, en el país desde 1917. Y con esto cierro ya todo el cuento de esta tarde, ¿no? Que ojalá no fuera tan cuento, ¿no? Y que se nos quedara muy adentro, porque tiene que ver con las libertades de todos nosotros. Oye, no, nosotros no somos delincuentes. No, espérate, eso depende de la definición de delincuente que haya en un momento dado. Si ahorita no defiendes los derechos de los procesados, en una de esas te procesan a ti dentro de 20 años. Miren lo que está pasando en Venezuela, no estoy exagerando en nada. De repente puede ser que sea un delito oponerte al régimen del presidente Maduro. Y en ese momento, pues todos los que estamos aquí con tantita buena voluntad, pues nos convertimos en delincuentes ipso facto. O en Inglaterra, la cuna de las libertades. Hasta los años 60, lo cual quiere decir que ya había sido primer ministro de Israel, ya había sido primer ministro Palmerston, ya había sido primer ministro Churchill. Hasta los años 60 era un delito tener una preferencia sexual de carácter no heterosexual. Delito. O sea que mañana nos puede pasar a cualquiera. Cuidado con no defender las libertades procesales, porque como decía Brecht, luego vinieron por mí y ya no había nadie que hablara por mí. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Es interesante el punto. No se va a aliviar la cuestión de seguridad con ampliar el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Por ahí no va el camino. Tampoco endureciendo y volviendo otra vez inquisitivo nuestro sistema penal. El primer jefe, y con esto concluyo, de la revolución constitucionalista, don Venustiano Carranza, desde 1916-17, el 1 de diciembre de 1916, para acabar pronto, en su famoso discurso y en su famoso proyecto de constitución que le presentó a la Asamblea Constituyente, dijo: México necesita un proceso penal que sea acusatorio, que garantice los derechos de los procesados, en donde las cárceles no sigan siendo estas crujías de devastación y de desolación, con un juicio de amparo que respete la soberanía y la autonomía de los estados de la federación. Todo esto lo dijo don Venustiano Carranza. Así establecieron el proceso constitucional penal los constituyentes del 17. No fue sino hasta una reforma no constitucional, sino en el Código de Procedimientos Penales de 15 años después, en el año 32, cuando se vino para abajo este sistema acusatorio adversarial. No es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. En 2008 lo único que se hizo fue reivindicar las auténticas libertades constitucionales que se habían proclamado en Querétaro entre diciembre y febrero de 16-17. Así es que pensémonos mucho mejor a la hora de pedir una ralentización, una minimización de estos derechos. Y bueno, nada más decirles que así como se puso el énfasis en los derechos fundamentales en los dos periodos gubernamentales a los que me he referido, en los previos, en la época del presidente de la Madrid, en la época del presidente Salinas, en la época del presidente Zedillo, se había puesto en cambio el énfasis, como ya quedó dicho, en la cuestión de apertura económica. Glasnost, perestroika,
para decirlo en términos de la generación del 88 con la que iniciaba? No lo sé. ¿Cómo cerraremos el círculo? Quizá le toque ya a la parte orgánica de la Constitución, a la disposición de los poderes. Quizá sea el momento de replantearnos el régimen constitucional que tenemos. Cambio de régimen, cambio democrático de estructuras, ya ustedes me dirán. Dentro de 17 años platicamos, si Dios nos presta vida y licencia de manejar, como decía don Pedro Mártir de Anglería. Bueno, ¿preguntas?